Hola, hola, hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén súper bien, a los de YouTube, a los de la casa, a los que lo están viendo en momento, ¿cómo se llama esto? En momento en vivo, los que verán después. Como siempre, si tienen dudas, si tienen preguntas, me la pueden escribir, tanto al interno como en el chat como público. Y obvio, si es que voy muy rápido o no entienden algo, necesitan más ejemplos, me lo pueden decir, no tengo ningún problema. Así que eso, vamos a comenzar. Como les contaba, bueno, a los que llegaron antes, les conté que ya vamos a comenzar el último eje, que sería Fundamentos de las Teorías Evolucionistas, que son 3 clases de por sí. Y si es que se nos larga un poco alguna clase, van a ser 4, si es que. Pero la materia es muy, muy, muy fácil en el sentido que es muy relajada, muy fácil de comprender, el triple más que lo otro, así que no se preocupen. Y nada, vamos a comenzar. Vamos a ver hoy lo que sería evolución, que es, bueno, esto lo vamos a ver como entre medio al final, porque igual es como para que entiendan como el proceso primero y después vamos a entender el concepto final, ¿ya? Segundo vamos a ver el fijismo y el creacionismo. Ahí vamos a ver por tercero la teoría evolucionista de Lamarck y por cuarto, teoría de evolución por selección natural de Darwin y Wallace, ¿ya? Vamos a comenzar con el fijismo. El fijismo fue creado, por así decirlo, por Jean-Baptiste Lamarck, o Lamarck como se le conoce, ¿ya? Aquí tenemos como dos posturas que se conocen súper bien, ¿ya? Como en el sentido de que son muy, muy como una tras la otra, y más que todo se conocen como por la historia, ¿ya? ¿A qué me refiero? Por ejemplo, el fijismo postula que todas las cosas existentes, es decir, todas las cosas que nosotros conocemos, han sido creadas desde un inicio de la Tierra, es decir, las conocemos como son desde el inicio del origen del mundo, ¿ya? De manera fija y sin alteración. Por ejemplo, el perro que nosotros conocemos ahora, desde el momento que creó el perro, por ejemplo, desde el origen que se creó el perro, este perro ha sido igual y no tenía alteración y ha sido de manera fija, ¿ya? Y dentro de esto como fijismo tenemos alguna subdivisión que se llama el creacionismo, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia con el fijismo? La diferencia es que el creacionismo es, tiene una relación con lo que es una creencia religiosa, ¿ya? De que es el universo y de que la vida de por sí se originó de actos concretos de creación divina, ¿ya? Por así decirlo, por ejemplo, sería un creacionismo el que Dios nos creó, bueno, Dios es el cristianismo, de por sí, nos creó en el séptimo día como humanos y no hemos cambiado a lo largo de la historia. O por ejemplo, que creó no sé, los perros cierto día y han seguido siendo los perros que nosotros conocemos. Ya eso es creacionismo. ¿Por qué? Porque se le atribuye el origen de la vida del universo a actos concretos de la creación divina como tal. ¿Ya? Con el fijismo como concepto inicial. ¿Por qué como concepto inicial? Porque sigue siendo de manera fija y sin alteración. ¿Ya? Eso es como lo importante, de manera fija y sin alteración. ¿Ya? Y aquí les tengo una pregunta. ¿Es una hipótesis, ley o teoría del creacionismo? El creacionismo. Les leo, va a estar llegándome solamente a mí, así que voy a estar esperando sus respuestas. Ya, aquí tengo dos, voy a esperar dos más y lo explico. Ya, súper bien. Es teoría, todos me respondieron Vamos a hacer un pequeño como abstract de lo que es. Una hipótesis, recuerdo, bueno, voy a empezar de una teoría. Una teoría es como una idea, es como, por así decirlo, tengo la idea de que esto sucede de esta manera, ¿ya? Mientras que la hipótesis significa que, ya mira, tengo esta idea y bajo ciertos ejemplos como experimentos hasta el momento, me han dado como la mayoría o la mitad, como que tengo que seguir viendo cómo funciona, pero es como la hipótesis de como ya más cercana como lo que sería como tal, ya como una respuesta. Entonces, ¿cuál es la diferencia como tal? Que una está más cercana a tener más, como que hay una probabilidad de que sea real bajo experimentos, cosas así. Mientras que las leyes son algo que es inamovible, que es como imposible de cambiar, de contradecir,
que tú puedes decir, ¿sabes qué? No, es que, no sé. Por ejemplo, está la ley de la gravedad. No, es que, ¿sabes qué? Eh, las manzanas no caen hacia abajo, sino que caen hacia arriba porque nos altera la luna. Imagínense. En ese caso, no puede ser. ¿Por qué? Porque bajo todas las leyes, bajo todas, no hay un experimento que tú no puedes decir, ¿sabes qué? Oye, ¿sabes qué? Las manzanas caen hacia abajo. Todos los experimentos siempre van a hacer que las manzanas caigan hacia abajo. En cualquier momento. No hay un grado de posibilidad de que no lo sea. Esa es la diferencia entre una ley y una hipótesis. Una hipótesis todavía es cambiable, todavía es debatible, mientras que una ley no. La teoría es solamente una idea. Ni siquiera tiene un acercamiento a lo que puede ser como una realización, una aproximación o un acercamiento a lo que sería una ley. ¿Ya? ¿Tienen alguna duda con todo esto? Fijismo, creacionismo, hipótesis, ley o teoría. Esto es como el pre a la evolución, es como lo que antes que existiera cualquier tipo de como ciencia como tal, existía lo que era el fijismo y el creacionismo. ¿Todo claro? Súper bien. Mira, piensen que son tres temas los que vamos a ver en esta clase. Bueno, contando este como un puro tema. Y en 7 minutos, ni siquiera yo creo que 5 minutos vimos ya uno. Para que entiendan que de verdad es que es muy fácil, así que no se preocupen. ¿Ya? Por segundo, tenemos la teoría evolutiva de Lamarck. ¿Ya? Esta teoría evolutiva es, va, es según, pucha, me equivoqué aquí, ahí me equivoqué, perdón. Esta no es, esta como les contaba, pueden ser diferentes dioses de diferentes orígenes según las creaciones o pensamientos que nosotros tengamos, así que esta no era, perdónenme que había puesto este primero y no sé por qué pensé eso. Ya. Esta sí es de Jean-Baptiste Lamarck, perdónenme, mil perdones, y fue en 1809, ¿ya? ¿Y qué presenta? Presenta que los organismos evolucionan a lo largo del tiempo, dando lugar a la variedad de seres vivos existentes. Ya aquí voy a mostrar una imagen súper bien. Eh, la anterior no tiene nombre. Me están preguntando de quién es la anterior. No tiene nombre. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el creacionismo, yo puedo tener mi idea, no sé, del cristianismo, pero bajo otras religiones, como lo puede ser, no sé, imagínense, según no sé, y otros como religiones que no tienen relación con Dios como tal, como Cristo, pero me entienden a que voy, como que hay diferentes dioses, no sé. Por ejemplo, la cultura griega, sí, dime, está la Irina hablando, dime, Irina. Déjame terminar un poquito. Eh, dame un segundo. Por ejemplo, los griegos creían que cada dios le atribuía algo y que, por ejemplo, Zeus creó el mundo, imagínense. O sea, no fue Zeus, fue el padre y todo el tema. Pero lo que veis que, por ejemplo, yo Zeus, imaginemos que era Zeus, y en creacionismo, o sea, y en cristianismo va a ser el Dios o Cristo, ¿cachai? Entonces, son diferentes como autores según lo que se piense. Y respecto al fijismo, depende igual de lo que sea que estén hablando. Por ejemplo, si es que es según una idea divina, o por ejemplo, no sé, que yo pienso que no sé quién creó el mundo, ¿cachai? Que se llama el agnóstico, que no sé quién creó el mundo, pero quien lo creó lo inició desde un momento y no tiene alteración. Como que no tiene alguien que lo creó como tal. Como que ha estado, fue como un diagnóstico, por así decirlo. Siempre ha estado a lo largo de la historia. Fue como un diagnóstico de cómo se mencionaba antes. ¿Ya? Me están preguntando, ¿el fijismo no se basa en nada más? No, no se basa en nada más. Se basa en que no ha existido un cambio. Literalmente no hay un cambio. Desde que se creó el mundo, no hay un cambio de los seres que existen. No hay un cambio, no hay alteración, y así toda la vida. Pero salieron las cosas de la nada así. Es como que literalmente, así como que ya, no sé, Dios creó al perro y el perro estaba así y no sé, apareció el perro. Y el perro así ha estado toda la vida, literal. Esa es la historia. Como que no ha pasado nada y ha sido creada desde el momento bajo alguien o algo. Sí, como que salen las cosas de la nada. Por eso se subdivide, por eso el fijismo es como el tema más grande y el creacionismo sería el menor. ¿Por qué? Porque el creacionismo sería como una subdivisión del fijismo.
¿Por qué? Porque este se le atribuye lo mismo, pero solamente con Dios, como tal, como una cosa religiosa. Ya no sé si se responde tu duda. ¿Sí? Mira, pienso que no hay nada que, como que literalmente, imagínate, es como alguien que crea un programa. Alguien crea un programa y el programa sigue así todo el mundo. Algo así. ¿Ya? Y bueno, lo que les contaba antes de responder esto es que, mira, esta es la teoría evolutiva supuestamente del hombre. Esta es la que ustedes siempre ven. Bueno, les vengo a decir que está totalmente errada. Totalmente, pero totalmente errada. ¿Ya? ¿Por qué? Porque aquí presenta que ha sido algo lineal. Es decir, primero un mono, después como que camina un poquito y así y así. Pero es algo lineal, no hay como un cambio, no sé, como distinto. Como que no hay como diferentes opciones, posibilidades, solamente un cambio lineal. ¿Ya? Y esto es lo que presenta la marca. Esta foto estaría relacionada con la marca. ¿Por qué? Porque presenta que el organismo evoluciona a lo largo del tiempo dando variedad, bueno, habla de que existe una evolución, que sí existe una evolución en este caso, y bueno, ¿desde dónde nace primero? Nace que a él le impresiona que los fósiles antiguos fueran tan simples, ¿cachai? Como que, no sé, que antes hubieran solamente monos, imagínense, habían antes solamente monos, ¿ya? Mientras que los más complejos, los más recientes, por ejemplo, no sé, este era mucho más complejo que el mono, tenía mucha más pensamiento, raciocinio, podía caminar mejor, tenía mejores formas de agarrar las cosas, etcétera. Y, por ejemplo, este era más complejo aún mientras más se parecían al día de hoy, ¿ya? Como que habla que en el tiempo existe una evolución de como mejoría, es decir, como que son mejores, cada vez que según el tiempo son mejores aún, ¿ya? ¿Y esto cómo lo interpretó? Lo interpretó como si hubieran, como si las formas más complejas hubiesen surgido de formas más simples o por suerte de progresión. ¿Qué se refiere a esto? De que desde el mono progresa hasta el humano. Es decir, existe totalmente como que nace desde algo más simple que sería el mono hasta algo más complejo y a través de una progresión. ¿Ya? ¿Hay alguna duda hasta ahí? Tal vez, todavía no he hablado bien de qué se refiere la marca. Ya no se preocupen. Pero hay que entender más o menos lo que les conté, que hay una progresión como tal, que algo lineal. ¿Hay alguna duda con ese tema? Parece que no. Así Ah, que todo vamos. claro. Sí, dime. No, que te decía todo claro. Ah, ya. Bacán. Sí, una duda. Ya. Y esta progresión tiene dos particulares. Como les contaba, esto es por una progresión. Y esta progresión tiene dos como porqués. ¿Ya? Una, que es porque es de herencia de los caracteres adquiridos. ¿Ya? Que los seres vivos modifican su cuerpo por el medio del uso o desuso de sus partes. ¿Ya? ¿Qué se refiere con esto? De que, por ejemplo, imagínense ya un caso humano que se hubiera pensado antes. Esto no es verdad. Mi cuerpo dejó de utilizar no sé, ¿cómo se llama? Lo que les traen relax. Deme todo. Estoy medio resfriada y me dan ganas de estornudar. No sé, el apéndice, imagínense. El apéndice ya no lo ocupamos tanto y por eso empiezan a modificar cuerpo y ya, imagínense, hay humanos que ya no nacen con apéndice. Imagínense, no nacen con apéndice. Entonces, ¿por qué pasó eso? Porque ya no ocupan su apéndice y por eso ya no necesitan. Sí, estoy hablando de la marca en estos momentos. ¿Ya? Esto también se habla de que puede ser heredada. ¿Ya? Por ejemplo, la evolución de la jirafa. Sus antecesores, por ejemplo, el caso de la jirafa es como el más conocido de la vida, y así que es súper importante. Ya. Que sus antecesores, que la jirafa que conocemos a día de hoy, sus antecesores tuvieron que estirar mucho el cuello. Imagínense que había una jirafa más chiquita que la de hoy y empezó a estirar su cuello. Y empezó a estirarlo y estirarlo, entonces con el tiempo empezó a alargar su cuello, como que su cuerpo se empezó a alargar.
Y así se empezó a hacer cada vez más grande hasta el día de hoy, ¿ya? ¿Y por qué estiraban su cuello? Para agarrar las hojas de los árboles, ¿ya? Entonces, después de mucho tiempo, los que están a día de hoy nacen con el cuello largo y no nacen con el cuello corto como era antes, ¿ya? ¿Se entiende este ejemplo de la jirafa? ¿Alguien tiene una duda con el ejemplo de la jirafa? Por mientras voy a explicar el segundo, ¿ya? Si alguien tiene una duda más. Tenemos el principio creador universal, ¿ya? Que se hace un esfuerzo inconsciente y ascendente. ¿Qué quiere decir? Que nosotros siempre va a haber un esfuerzo, ¿ya? Por ejemplo, en este caso las jirafas tienen el esfuerzo de estirar el cuello, ¿ya? Es inconsciente de hacerlo. Y es cada vez más grande. Por ejemplo, al principio era mucho el estiramiento que tenían que hacer para los árboles. Y así, como que comienza como a ascender este problema cada vez, ¿ya? Y por eso llega a un punto. ¿Y por qué? Porque hay un impulso inconsciente y ascendente. Porque este impulsa a que cada criatura viva hacia un grado de complejidad mayor. Es decir, siempre se va a buscar un esfuerzo inconsciente y ascendente para llegar como una complejidad mayor, para llegar a ser más complejos aún. Es decir, como de siempre mejorar en la vida. Por ejemplo, estas jirafas siempre querían, imagínense, llegar a las hojas más largas de la selva. O sea, de la sabana, porque no hay en la selva, creo. Entonces siempre tenían que estar más complejos para llegar a eso. ¿Ya? ¿Hay alguna duda con esto? ¿Como el qué se refiere con estos dos principios? Lo último que explicaste es como porque la jirafa quiso tanto que se alargó el cuello. Sí, es como que lo más importante aquí es que es un esfuerzo, que hay un esfuerzo, que hay alguna acción que provoca que sea como desarrollado esto. ¿Ya claro? Sí, O sí, otras palabras. gracias. No, está bien. Ya. Vamos al por qué se eliminó. Esta no es esta, como saben, esta es era una teoría. Bueno, creo que ya no se le llama teoría como cuando no. Bueno, voy a buscar eso. Pero el tema es que ya no está. Ya no se habla de la teoría de Lamarck como algo verdadero respecto a la evolución. ¿Por qué? Porque alrededor de 1900, August Weismann los eliminó a través de un experimento sencillo. Hizo un experimento. Cortó la cola de ratones por varias generaciones y observó que los nuevos ratoncitos que nacían lo hacían con cola, ¿ya? Es decir, que hizo que, por ejemplo, ya tuvieran como que les hizo el desuso, aquí habla de que por el desuso se empiezan como a quitar las partes, ¿no es cierto? Ya. Lo que hizo fue quitarle las colas para que sean como un desuso artificial, ¿ya? Hacer este desuso artificial, si es que esto hubiera sido verdad, los siguientes ratoncitos hubieran tenido que nacer sin cola. ¿Por qué? Porque ya no ocupaban sus colas y aprendieron a vivir sin las colas. Y si aprendieron a vivir sin las colas, ya no necesitaban las colas, entonces ¿para qué iban a nacer con colas? Entonces, los nuevos ratoncitos debían nacer sin colas. ¿Pero qué pasó? Si lo hacían. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Por lo que ¿por qué se elimina? Porque el medio ambiente no puede incidir en las modificaciones estructurales que sean heredables. Y esa es la razón de por qué, es como la conclusión de por qué no es verdadero. Porque el medio ambiente, porque lo que nosotros hagamos no incide, no provoca, no realiza cambios en la estructura, en cómo es nuestro cuerpo, nuestro pensamiento, o sea, como la evolución no puede incidir en una evolución que sea esta heredable, es decir, que esta se vaya heredando en el tiempo. Vean, una ¿Alguna? pregunta. ¿Sí? Es que, es que ahora estoy estudiando Mendel por otra parte y yo sé que el fenotipo es la suma de genotipos más ambientes, entonces no me perdí aquí, es lo último. ¿Por qué se cumple aquello entonces? Mira, te voy a hacer un pequeño spoiler a lo que viene, que es lo que está a día de hoy. ¿Ya? Nosotros hay dos cosas que son como responsables, que son las mutaciones, que son las responsables de las características nuevas, ¿ya? Y la recombinación genética. Ahí vienen los genotipos, los fenotipos, todo lo que estaba hablando ahora, ¿ya? Damos un segundo, Martín. Entonces, ¿a qué voy con esto? A pesar de que en el tema que nombraste se está hablando de ambiente, se habla de ambiente, pero no se habla como evolución de
por así decirlo, a lo largo de la evolución, es que mira, deja ver el siguiente tema que es Darwin, que tiene mucho más sentido aún, y si es que tienes la duda de nuevo te la explico, porque si no siento que voy a redundar en un tema que vas a entender si es que te explico lo otro. ¿Ya? ¿Te tinca? Ya, ok. Ya. El Martín me está preguntando, entonces los cambios estructurales no se heredarán. No. ¿Por qué? Porque lo que presenta Lamarck es que los cambios estructurales se heredan, ¿ya? Y se elimina, ¿por qué? Porque los cambios estructurales no se heredan. ¿Se entiende? Lamarck presenta que se heredan, se elimina porque no se heredan. Ya es como que se da cuenta que esto, que esto no pasa. ¿Ya? ¿Alguna otra duda? Ya, mira, me están dando la Fran un excelente ejemplo. ¿Qué onda? Un papá y mamá musculosos al hijo no le dan músculos porque esto es propio de ellos. Ellos lo trabajaron. Es decir, ellos hicieron el cambio en su cuerpo. Por ejemplo, ellos fueron musculosos porque ellos hicieron el cambio en su cuerpo. Eso no va a hacer que el hijo nazca con músculos porque no tiene nada que ver con la forma de la creación del humano. ¿Cachai? Es como, eso tiene que ver más que todo como en cómo se desarrolla su vida como individuo. Súper bien el ejemplo. ¿Ya? ¿Alguna otra cosa? ¿Algún comentario, alguna duda? ¿Todo bien? Parece que no. Vamos con la última. Literal. Ya estamos terminando. Recuerden que verdad que es muy fácil la materia cuando les dije que no se preocuparan. Y tenemos la última, que es la teoría de evolución por selección natural. Y es de Dallas y Wallace. O sea, Darwin y Wallace. Dallas. Darwin y Wallace. ¿Ya? ¿Desde dónde nace? Vamos a ver como un poquito de historia. Bueno, Charles Darwin, que nace en 1809 y muere en 1888, a los 22 años inicia una expedición, es decir, inicia un viaje para estudiar la diversidad de las formas vivas, es decir, un viaje de estudio de sobre cómo viven las cosas. ¿Ya? Para esto recorre Sudamérica, Chile, Argentina, Costa de Brasil, Ecuador y Perú. ¿Ya? Y encontró mucha diferencia espacial y temporal de diversidad de formas vivientes, muchos tipos. ¿Qué se refiere con esto? Él ve que como en los espacios, por ejemplo, mira, el siguiente ejemplo lo voy a explicar. Notó mucho esto en las Islas Galápagos, ¿ya? Miren, contexto, las Islas Galápagos son como muchas islas pequeñas, ¿ya? Muchas islas pequeñas, que no estaban las mismas aves en la misma isla, es decir, por ejemplo, en la isla 1 no estaba la misma ave en la isla 2, ¿ya? Ni en la isla 3, pero tenían funciones iguales, ¿ya? Por ejemplo, pero en las diferentes islas existían tipos diferentes de esta ave, ¿ya? Es decir, como que eran lo mismo, pero con diferentes tipos. Quienes a pesar de ser semejantes, es decir, quienes a pesar de tener como una misma cualidad, un mismo, no sé, una misma forma de cómo eran, presentaban diferencias solamente, únicamente en la alimentación y temas morfológicos respecto a cómo comían. ¿Ya? ¿Qué se entiende por esto? ¿Ya? Que hay muchos pinzones, por ejemplo, mira, los vamos a mostrar. Ay, no puedo imaginar los pinzones. Ya, mira, aquí están los pinzones. Por ejemplo, estos son el mismo ave casi. Literalmente son el mismo ave. Pero la única diferencia son su pico, su pinzón, que se llama el pico. Son el pinzón y cómo comen respecto al pinzón. Pero la única cosa que cambia es este pinzón. ¿Ya? Se entiende que en realidad es como que existe la misma. Imagínense. Mira, un ejemplo más coloquial. Somos todos humanos, pero hay chinos, comillas, comillas, hablándolo muy feo racialmente. Hay chinos, hay eh, personas afroamericanas, también hay latinos, hay europeos, pero todos tienen la misma forma de cuerpo. Lo único que cambia
son las relaciones que tienen con respecto a su piel y a las cosas que cambian, por ejemplo, no sé si es la estatura o la forma de los ojos, tienen diferentes como relaciones. ¿Se entiende ese tema? ¿Alguien tiene dudas con el hecho que estoy hablando? Como ¿a qué me refiero con los ejemplos? Parece que no. Si no, me escriben nomás. ¿Tengo problema? Ya. Ya, ya me están diciendo. Misma especie, pero diferencias morfológicas derivadas de distintas zonas geográficas. Sí, sí, más que todo sí. ¿Cuál es la diferencia? Que como que especie, no sé si sería un concepto como tal, no te sabría decir. Yo creo que sí es especie, pero no te puedo confirmar que sea la palabra especie. Pero sí, a lo que te refieres está bien, ¿ya? Bueno, vamos a seguir con la historia. Cuando regresa a Inglaterra, en 1837, escribe el primer borrador sobre se llama el libro La transmutación de la especie, ¿ya? ¿Y qué se plantea? Que el cambio en las especies podría explicar las estructuras similares compartidas, que es decir, que desde un como animal se empiezan a hacer cambios que explican las estructuras similares que se comparten entre las que siguen, ¿ya? Y dice, luego trae una lectura que como que lo que pasa es que él lee como a un ciencista sobre otro tema, nada que ver, y se da cuenta que como que cae como en la idea de que una gran población, por ejemplo, imagínense, hay muchos humanos, ¿ya? Un caso específico. Hay muchos humanos que solamente pueden comer carne, ¿ya? Y es difícil alimentar a todos estos con los mismos recursos, es decir, imagínense, yo tengo una población muy grande de humanos y tengo poca carne, ¿ya? Por lo que eso, que haya muy pocos recursos para tantas personas, por así decirlo, y otros factores que no son tan solo lo de alimentar, pero es como lo principal, es lo que limita el crecimiento, por así decirlo, de esta población, ¿ya? ¿A qué se refiere como conclusión? Darwin vio que si existía mucha población y pocos recursos, había una lucha constante para sobrevivir, ¿ya? Que siempre, es como que ya tengo, es como no sé si han visto el juego del calamar, los que han visto lo van a entender, de que ya tienen pocos recursos, es decir, tienen como, pocos van a llegar a la final, ¿ya? Y tienen una lucha constante para ver quién va a llegar a la final y quién va a sobrevivir, ¿ya? Y solo aquellos que tienen ventajas, que tienen, por ejemplo, la astucia, o que tienen, no sé, tienen fuerza física, tienen fuerza psicológica, tienen conocimiento, van a sobrevivir, ¿ya? Por lo que tendrían en este caso una selección natural. ¿Qué es una selección natural? Que es como que es como en una competencia. Como, como en el juego de calamar hay diferentes como competencias que llevan hasta la final, que son como el que gana en este caso. Imagínense que en este caso ganan varias personas, pero no es toda la población. Es decir, se van, por ciertos factores, se van eliminando gente, se van eliminando gente, se van eliminando gente y van a llegar solo algunos. Este proceso se llama selección natural, ¿ya? Es por la naturaleza, esto selecciona a quienes pueden sobrevivir según las ventajas que tienen. Son como los mejores en este caso de este grupo. Entonces, van a transmitir a las siguientes generaciones aquellas características que le hicieron ventajosos. Por ejemplo, imagínense que en este caso una persona que, no sé, hay una competencia de fuerza, no es un ejemplo verdadero, pero se entiende lo que voy si es que fueran animales, eh, no sé, había una competencia de fuerza y ganó las personas que tenían fuerza. Entonces van a transmitir aquella característica de fuerza que fue lo que los hizo ventajosos a las siguientes generaciones. Ejemplo verdadero, ¿ya? Imagínense los pinzones. Había muy poca comida, había un puro recurso para lo que sería la especie pinzón original, ya solamente un tipo de pinzón. Solamente algunos pudieron sobrevivir, ya pudieron comer esa forma con esa forma de pinzón como
que tenían desde un inicio, pudieron sobrevivir comiendo estos recursos que habían los iniciales. ¿Y qué hicieron los otros? Los otros o murieron o cambiaron su forma de vivir. Hicieron otras cosas. Por ejemplo, en vez de comer, no sé si comían como cositas pequeñas, se empezaron a comer las cosas más grandes y al final su pico se acostumbró a comer cosas grandes. Esto se dio a la siguiente generación. ¿Para qué? Para que ellos también puedan comer cosas grandes y así no comieran la comida de los otros y quedaran sin comidas. ¿Ya? De manera que los rasgos favorables se vienen acumulando en generación y generación. Por eso siempre hay como, por eso siempre las especies se van como en, o sea, como que a lo largo del tiempo se van llenando de complejidad. ¿Por qué? Porque se van acumulando estos rasgos favorables que lo hicieron ventajoso. ¿Ya se entiende a lo que voy? Como esto es lo importante, esto es todo lo importante de lo que es Darwin. Esto es lo que explica Darwin. Y si no lo entienden, por favor, pídanme explicación. Voy a tomar agua. Ya va a caer. Ya miren. ¿Ven? Miren, desde aquí nacen muchos pájaros, según como la acción. ¿Ya? Pucha, no hay una imagen buena. A ver, déjenme un segundo. Quiero dibujar algo, no estoy haciendo ahí. Pero creo que hay una cuestión como para dibujar la... No, el jumper. Mis trabajos de religión ya. ¿Cómo que no? Ya voy a hacerlo. Denme un segundito para mostrarles. Ya, ignoren todo lo que está ahí. Imagínense que hay una especie A, ya que es la inicial. Porque me cuesta inicial. Ya es la inicial. De aquí, desde esta especie se dan muchas variaciones. ¿Ya? Como que de una salen varias. Y de esta van a salir más. Piénselo como un diagrama de árbol. Entonces, por eso siempre van a haber animales más complejos aún. Siempre, siempre, siempre. Y esto imagínense, van a reunir las características ventajosas de este y de este. Entonces, al final siempre van a ir siendo más complejos. ¿Cuál es la diferencia con la otra? La otra solamente te muestra esto. De A a B, de B a C y así. Y esa te muestra de A a B, a C, a D, a E, a D, a E. Y puede ser de A a E, o de A a B, o de A a C. Es como que hay mucha más probabilidad. En la otra no hay probabilidad. ¿Ya? Vamos a ver lo siguiente. Bueno, según Darwin, las variaciones no aparecen en cada población natural y que se dan entre los individuos no son una cuestión y que se dan entre los individuos son una cuestión de azar. ¿Ya? Es decir, que estas variaciones que presentan, por ejemplo, si este pájaro en específico cambió su dieta y pudo sobrevivir así, no significa que va a ser directamente como ¿sabes qué? Si lo pudo hacer esto, va a estar directamente relacionado con que al tiro se va a como heredar. No, tiene que ver mucho con una cosa de azar, como se da o no se da. No tienen que ver con el ambiente, no tienen ni una fuerza creadora ni un esfuerzo inconsciente del organismo. No tienen metas o dirección. ¿Ya? ¿Qué se refiere con esto? De que no tienen como un punto final, no tienen como punto, no sé, llegar a esto, no. Pero sí se pueden catalogar como negativos o positivos. Es decir, que hay como características evolutivas, por ejemplo, no sé, que las personas evolucionan y cambian su cuerpo en cierto modo
y este puede ser negativo. Por ejemplo, imagínense, una cosa evolutiva podría ser de que ahora, porque ocupamos mucho el teléfono y donde doblamos tanto la espalda y la encorvamos tanto, nos está saliendo como un huesito más de la columna vertebral. Y eso es verdad, por si acaso, no es mentira. Hay personas que ahora le están creciendo. Pero eso puede ser negativo porque puede cambiar toda la estructura y puede como comprimir el líquido amniótico y todo el tema, imagínense. Entonces podría ser tanto negativo como positivo, dependiendo. Aquí vamos a ver un ejemplo de lo que es la diferencia. Por ejemplo, este sería con la marca, ¿ya? Jirafas pequeñas estiran mucho su cuello. Y ahí empiezan y siguen estirando y su cuello cada vez se alarga cada vez más. ¿Cuál es la diferencia? Aquí hay jirafas que, hay dos jirafas que sí alcanzan los árboles, una que no. La que no alcanza se muere, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Como las que no alcanzan se mueren, las que tienen el cuello largo, que fueron las que le hicieron la ventaja de poder seguir bien, van a heredar eso. Y por eso tienen todavía las cosas largas. ¿Ya? ¿Alguna duda hasta ahora? Voy muy rápido. No, va bien. Acá, acá. No hay ninguna duda. No muerdo. ¿Sí que no? No me dice. Bueno, como les contaba, es Darwin y Wallace. ¿Por qué tiene que ver Wallace aquí? Ya. En 1856 escribe o se publica El origen de las especies por medio de la selección natural, que los describe Darwin. Y en 1858, es decir, 2 años después, Alfred Russel Wallace conoce dicho trabajo y se dan cuenta que hicieron el mismo trabajo, solo que Darwin lo publicó primero. Entonces se le atribuye a ambos porque al final los dos hicieron el mismo proceso. Y bajo como la comunidad científica se cuestionaron ambos de la misma manera y al final tenían lo mismo. Entonces como que no es como que uno haya hecho el descubrimiento primero, o sea, como tal, porque al final fueron al mismo tiempo, no años de diferencia, ni siquiera tal vez años de diferencia. Fueron que uno se publicó primero que el otro. ¿Ya? Y como conclusión de lo que sería Darwin y Wallace, bueno, como resumen, los individuos de una población no son genéticamente idénticos, sino que existen pequeñas variaciones que frente a cambios drásticos, algunos sean más aptos y puedan luchar por su existencia. ¿Ya? Genéticamente no somos todos iguales, ¿no es cierto? Entonces, tenemos pequeñas variaciones nosotros, que permiten que frente a cambios drásticos, por ejemplo, que no sé, que no tengamos recursos, tal y tal, las personas que tengan favorecimiento sean más aptos y puedan luchar por su existencia. La repetición de este proceso de variabilidad y selección explica cómo existen las especies. Explica cómo evoluciona una especie, pero no cómo surgen los cambios que producen esta evolución. ¿Qué me refiero con esto? Que no explica como por qué cambian las especies o por qué se vuelve más compleja o por qué, no sé, hay como animales con cuellos más largos. No, es cosamente como de azar, variabilidad, elección y selección. ¿Ya? ¿Qué es lo que presenta Darwin y Wallace? Las últimas 4 cosas. A partir de los pocos organismos simples, y cada especie se le escanea a partir de otra. ¿Qué quiere decir? De que, como les contaba, de A se dio B y de B y de A se dio C y así. ¿Ya? A eso se refiere. También que existen diversas variaciones aleatorias siempre, hereditables. ¿Ya? Estas son variaciones aleatorias. ¿Ya? Y estas pueden ser hereditables como no. ¿Ya? No son obligatorias que sean hereditadas. ¿Ya? La interacción entre estas variaciones en conjunto a las características del ambiente determinarán cuáles sobrevivirán. Ya es decir, las variaciones más cómo será el ambiente y cuáles serían las ventajas van a determinar cuáles van a sobrevivir. Es decir, hace relación totalmente con la selección natural. ¿Ya? Y dado un tiempo, es decir, dado un cierto momento, la selección natural da una acumulación de cambios que provocan diferencias entre sus grupos. Es decir, a corto plazo, ¿no? A corto plazo no se van a notar estas diferencias,
pero a largo plazo, y ahora podemos ver lo que sería la siguiente teoría, que es la teoría sintética de evolución, que es como la neonatalidad, ¿ya? Habla de que las mutaciones y la recombinación genética son las causantes de la evolución, ¿ya? Es como lo que está aquí, Darwin está correcta, pero es como la razón como en general. Aquí va mucho más a como el por qué, tipo, no sé, por qué genéticamente somos diferentes. ¿Por qué? Por las mutaciones y la recombinación genética. Las mutaciones son las responsables de las características nuevas y la recombinación genética permite que estas características se combinen de varias formas, ¿ya? Esto no entra por si acaso, es para que entiendan cómo va hasta el día de hoy, ¿ya? Ok, así que esto no lo escriban como tal, pero es para que entiendan. ¿Ya? Es decir, las mutaciones son las características nuevas y la recombinación son que es como que se combinan estas características. ¿Y cuál sería la definición de evolución? No, será lo último. Ya, ¿cuál es la definición de evolución? Es un cambio de frecuencias génicas del fondo o acervo génico de una población específica. Es decir, que cada ciertas frecuencias se hacen cambios de genética que genera especies. Y hay una población específica. ¿Ya? Y esto se le llama microevolución. No evolución como tal, pero microevolución. Y eso es toda la clase. La vimos en 42 minutos. Así que eso. ¿Tienen alguna duda existente de la vida? ¿Qué piensan de la clase? ¿La materia está fácil? Yo les dije que estaba fácil, de verdad. Está muy fácil.